Unidad 2, Teoría electromagnética, ondas electromagnéticas. Este es un resumen de las ecuaciones de Maxwell para el vacío. En el video anterior se obtuvieron las ecuaciones de Maxwell para un medio en general. Aquí se reducen las expresiones cuando consideramos el vacío. La ley de inducción de Faraday queda escrita de esta manera, tanto en forma integral como en forma diferencial. Las que cambian aquí son la ley de Gauss eléctrica, porque antes teníamos que esta integral era igual a ρ sobre epsilon, pero si estamos en el vacío, entonces no hay cargas, por lo tanto ρ es igual a cero, y entonces nos queda que la divergencia del campo eléctrico es igual a cero. La ley de Gauss magnética, aquí está también otra vez en forma integral y en forma diferencial, esa no presenta ningún cambio porque de por sí era cero, ¿no? La divergencia del campo magnético siempre es cero. Y la ley de Ampère, que está aquí, también sufre un cambio porque al estar en el vacío no hay corrientes, entonces el término J, que era la densidad de corriente, se hace cero. Por lo tanto, se puede reducir a esta expresión. Vamos a utilizar las formas diferenciales de las ecuaciones de Maxwell para deducir la ecuación de onda. Recordemos que en el video pasado se supuso la ecuación de onda, pero no fue deducida. En este capítulo o en este video sí se va a deducir. Para ello nos vamos a auxiliar de esta identidad vectorial que está en la parte de abajo. Bien, vamos a considerar entonces la ley de inducción de Faraday, que es el rotacional de E igualado a menos la derivada del campo magnético respecto del tiempo. Y vamos a calcular su rotacional de esta manera. Entonces queda que el rotacional del rotacional de E es igual al rotacional de la derivada del campo magnético respecto del tiempo. Usando la identidad vectorial, la ley de Gauss eléctrica y la ley de Ampère, se obtiene la ecuación de onda para el campo eléctrico. Está escrita en términos de mu0, epsilon 0, que son la permeabilidad y permeabilidad magnética y permitividad eléctrica, por la segunda derivada del campo eléctrico respecto del tiempo al cuadrado. Y eso está igualado al laplaciano de E. Aquí epsilon 0 está su valor y mu 0 también tiene aquí su valor. Esos son constantes para el vacío. Similarmente, tomando el rotacional de la ley de Ampère, que está aquí escrita en esta ecuación, y usando la integral vectorial antes ya definida, la ley de Gauss magnética y la ley de inducción de Faraday, se obtiene la ecuación de onda para el campo magnético, que como pueden ver, tiene la misma estructura que la ecuación para el campo eléctrico. Nada más que esta ecuación se refiere al laplaciano del campo eléctrico, que es proporcional a la segunda derivada del campo eléctrico respecto del tiempo, y ese es el laplaciano de B, que es proporcional a la segunda derivada del campo magnético respecto del tiempo. Por experimentos que hizo Fizeau, se sabe o se midió la velocidad de la luz en el vacío. Y de acuerdo a las constantes que ya fueron definidas antes, esa mu 0 y epsilon 0, se sabe que cumplen esta relación que está aquí abajo. Es decir, el inverso de la raíz cuadrada del producto de mu 0 por epsilon 0 es igual o tiene un valor aproximado a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y eso corresponde a la velocidad de la luz en el vacío. Por lo tanto, esas dos ecuaciones vamos a decir que son las ecuaciones de onda, tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. La solución a esas ecuaciones diferenciales son, por supuesto, ondas armónicas, como están dadas en esta forma, en esta diapositiva, y están escritas tanto en forma trigonométrica como en su forma compleja. Esa es una posible solución de ambas ecuaciones. Entonces puede verse que son las dos funciones son cosenoidales y pueden ser linealmente polarizadas. Por eso tenemos que las amplitudes tanto E0 como B0 están en forma vectorial. También en diapositivas pasadas o en vídeos pasados supusimos que la luz era una onda transversal, es decir, que la perturbación del movimiento
es perpendicular a la dirección de propagación. Vamos a demostrar este hecho y vamos a suponer ingenuamente que nuestra onda plana que se propaga en dirección positiva de X está dada por una suma de componentes del campo eléctrico, como está en la primera ecuación de esta diapositiva. Es decir, mi campo eléctrico tiene componentes en I, en J y en K, y en cada una de esas direcciones existe una componente del campo eléctrico. Sabemos que esta onda o esta ecuación no puede ser cierta, porque la dirección de propagación de la onda es en X y habíamos dicho que la onda es transversal a la dirección de propagación. Entonces no puede tener una componente, en este caso la primera componente I por E sub X de X, t, no puede existir porque está en la dirección de propagación y no podemos tener una componente de eso. Pero vamos a suponer que eso es cierto, que esta ecuación es cierta. Entonces, si utilizamos la ley de Gauss eléctrica para el vacío, que era la divergencia del campo eléctrico igualada a cero, entonces nos queda esta expresión que está aquí, la segunda ecuación que tenemos en esta diapositiva. Como recordaremos, este producto punto pues consiste en sacar las parciales del campo eléctrico respecto de la componente X, sumarla a la parcial del campo eléctrico respecto de Y y sumar la derivada o la parcial del campo eléctrico respecto de Z. Todo esto es igual a cero según la ley de Gauss eléctrica para el vacío. Es evidente aquí que la parcial de la componente Y del campo eléctrico respecto de X es cero, porque no tiene componentes o no tiene la variable Y, al igual que la parcial de la componente Z o la componente EZ del campo eléctrico respecto de Z. La derivada es cero porque no existe ninguna variable que dependa de Z, o el campo eléctrico no depende de Z, solamente depende de X. Por lo tanto, esta divergencia del campo eléctrico simplemente nos queda que la parcial de la componente X del campo eléctrico respecto de X es igual a cero. Bien, ¿eso qué implica? Para que esta ecuación sea cierto, la componente EX puede ser una constante, o podría ser una constante, porque recordemos que la derivada de una constante siempre es cero. Pero si la componente EX fue una constante, entonces no pertenece o no podría ser una onda plana que se propaga en la dirección X, como lo habíamos supuesto al principio, partimos de ese hecho. Entonces la única opción que queda es que esa componente E de X sea cero. Es decir, no existe la componente en la dirección de propagación. Por lo tanto, mi campo eléctrico o la ecuación del campo eléctrico está dada por la última ecuación, que es J por la componente Y del campo eléctrico más K por la componente Z del campo eléctrico. Es decir, si la onda se propaga en la dirección X, entonces la onda no tiene ninguna componente a lo largo de esa dirección. Y sí tiene componentes en las direcciones perpendiculares o direcciones transversales. En este caso es J y K, que son direcciones perpendiculares a la dirección de propagación. Por lo tanto, entonces, mi onda electromagnética o mi onda plana que se propaga en la dirección del eje X es transversal a la dirección de propagación. Ahora vamos a encontrar la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Para ello vamos a suponer, por simplicidad, que mi campo eléctrico que se propaga en la dirección del eje X únicamente tiene una componente a lo largo del eje Y o la dirección J. Esto es así porque nos permite visualizar más fácil dónde vamos a encontrar la componente del campo magnético. Entonces ahora si usamos la ley de inducción de Faraday que nos dice que es el rotacional de E igual a menos la derivada de B respecto del tiempo, entonces tenemos que sacando rotación de la primera ecuación que está en esa diapositiva, nos queda que es igual a la componente K por la parcial de E de Y respecto de X. Es decir, al sacar el rotacional del campo eléctrico, nos aparece una componente a lo largo del eje Z o en la dirección K. Bien, por lo tanto, entonces, usando la ley de inducción de Faraday,
que es la derivada respecto del tiempo de un vector b, y el vector b, si suponemos que tiene las tres componentes, eso está igualado a un vector que tiene una sola componente, que es a lo largo de la dirección k. Por lo tanto, entonces, ese campo magnético únicamente tiene una componente a lo largo de la dirección k, como está en la tercera ecuación de esta diapositiva. Aquí es fácil ver que igualan, olvidándose de las componentes vectoriales porque tienen la misma dirección, solamente considerando la magnitud, entonces podemos encontrar que el campo magnético está dado por la integral respecto del tiempo de la parcial de E respecto de X. Entonces, como ejemplo, vamos a suponer que el campo eléctrico es una función armónica, como esta, como la primera ecuación. Entonces tenemos que es la dirección J por la amplitud por coseno de kx menos omega t. Esta es una onda plana que se propaga en la dirección X y oscila en el eje Y o en la dirección J. Entonces, sustituyendo este campo en esta integral, la que está aquí abajo, entonces tenemos que derivar respecto de X y posteriormente integrar respecto del tiempo. Esta es una operación muy sencilla y se puede demostrar o se encuentra que la componente z del campo magnético es igual a k sobre omega por epsilon 0 coseno de kx menos omega t. Pero k entre omega es igual a 1 entre c, porque recordemos que k es igual a 2pi sobre lambda y es el número de onda. Y omega es la frecuencia angular que es igual a 2pi por nu. También recordemos que existe la regla o la ecuación fundamental que es lambda por nu igual a c, o a la velocidad de la luz en el vacío. Recordemos que todo ese tratamiento lo estamos haciendo para el vacío. Entonces, por lo tanto, esta segunda ecuación, o la que corresponde al campo magnético, nos queda de esta manera. Podemos meter aquí el carácter vectorial en z, recordando entonces que todo esto tenía una sola componente a lo largo del eje z. Por eso aparece esta k como vector unitario. Esta k como vector unitario no debe de confundirse con la k que aparece en el argumento de la función armónica, porque kx es un producto entre el número de onda que vale 2pi sobre lambda por x, y esta k es la dirección de propagación que corresponde a la dirección del eje z. Es evidente entonces que nos queda esta expresión que está aquí, la tercera ecuación que corresponde al campo magnético. Pueden ver entonces que en términos de magnitudes se cumple que la componente y del campo eléctrico es igual a c veces la componente z del campo magnético. Esta relación es importante porque nos está indicando que la componente del campo eléctrico es mucho mayor, de hecho 3 por 10 a la 8 veces más grande que la componente del campo magnético. También se puede observar que mientras la componente del campo eléctrico está a lo largo del eje Y, el campo magnético tiene únicamente una componente a lo largo del eje Z. Es decir, estos dos campos son perpendiculares, como está aquí en este dibujo. En este dibujo, el plano naranjita y la línea roja corresponden al campo eléctrico, porque supusimos que es una onda cosenoidal que se propaga en la dirección del eje X, como está aquí mostrado en la figura, y el campo magnético está a lo largo del eje Z, como está aquí en esta figura. Aquí en la figura, el campo magnético está en un plano perpendicular, o sería el equivalente a un plano horizontal, y el campo eléctrico está en un plano vertical. Aquí existen las dos perturbaciones están en fase, además, y las dos viajan en la dirección del eje X. Aquí están las ecuaciones del campo eléctrico, que es igual a J, o la componente J, por E sub Y,
y la componente del campo magnético o el campo magnético en su totalidad, porque solamente existe a lo largo del eje Z. Por eso tiene B, o el vector B es igual a K por la componente Z del campo magnético.